estoy viendo, ¿eh? Como se nota que ayer nos fuimos todos más tarde a dormir, al menos con el Real Madrid en semifinales de la Champions. Bueno, muy buenos días, bienvenidos a estas jornadas sobre las novedades legislativas en la gestión de los residuos municipales. Y miren ustedes, dicho así suena bronco, pero cuando uno lee la letra pequeña de lo que está por venir, no duden que ustedes ahora mismo igual no son conscientes, pero me da la sensación de que entre alcaldes, concejales, viceconsejeros, directores generales, técnicos, ingenieros, gestores, empresarios, emprendedores, forman un equipo del que va a depender uno de los grandes retos, si no el más importante al que se enfrentan en este mismo instante los ayuntamientos de toda España. Y miren, como en una gran orquesta, pues son ustedes los que ocupáis estas sillas imprescindibles. Ningún instrumento debe de desafinar para que suene bien la sintonía. Así que les doy las bienvenidas a todos y este jueves vamos a avanzar o a analizar como tres grandes bloques. Lo tienen ustedes en el programa, se van a desarrollar el marco jurídico, la recogida de residuos y el tratamiento. Y hoy es un día de decir, hoy es un día de hablar. Lo más difícil está por llegar porque será el día del hacer. Pero nada como compartir experiencias y conocimientos para arrancar. Y quien va a meter ya esa llave de contacto y quien va a poner en marcha este motor de esta importante jornada es el presidente de la Mancomunidad del Sur, Asensio Martínez Agraz, que es también alcalde de Sevilla Nueva. Pero miren ustedes, yo voy a aprovechar que como en su día fue árbitro, pues ¿quién mejor que él para pitar simbólicamente el inicio de este partido? Reconocer que uno fue árbitro y que los que somos futboleros algunos estamos todavía de resaca. Bueno, muy buenos días a todos los presentes y bueno, pues muy especialmente dar las gracias a la ciudad de Leganés y particularmente a su alcalde, Miguel Ángel Recuenco, brillante y entusiasta alcalde de esta bellísima ciudad. Dar sobre todo las gracias a los magníficos ponentes que nos van a acompañar, especialmente a aquellos que han hecho un esfuerzo viniendo desde fuera de la Comunidad de Madrid. Y en general, pues agradecerles el esfuerzo de acompañarnos, alcaldes, concejales, representantes técnicos claves en el desarrollo diario de todos los ayuntamientos y proveedores de servicios que también nos acompañan. Para un servidor es un honor darle la bienvenida a estas jornadas que, con mimo y cariño, se ha organizado desde la dirección de la Mancomunidad. Antonio, muchísimas gracias porque sé que has hecho un esfuerzo brutal junto al equipo del Ayuntamiento de Leganés. Un evento muy importante donde nos reunimos para discutir y analizar lo que son las últimas novedades en el ámbito legislativo relacionado con la gestión de residuos y que tanto nos preocupan o deberían a los gestores públicos. En un mundo donde la sostenibilidad y la protección del medio ambiente se ha convertido en una prioridad indiscutible, es fundamental mantenernos actualizados sobre las leyes y regulaciones que afectan a este área crucial. Hoy, aquí, ahora, nos encontramos en un momento clave en la historia de nuestros municipios, donde la conciencia ambiental está en su punto más alto, donde la gestión adecuada de los residuos, la contaminación y promover un futuro más sostenible para las generaciones venideras debe ser clave para todos nosotros. Por lo tanto, es vital comprender y adaptarnos a los cambios legislativos que impactan directamente en esta gestión.
muy especialmente ante la imposición desde el 1 de enero de 2023 del impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos, el cual no dudamos sea necesario, pero ante el cual las entidades locales tenemos multitud de dudas y cierto temor cómo desarrollarlo. Durante estas jornadas tendremos la oportunidad de profundizar en las últimas reformas y disposiciones legales que afectan a la gestión de residuos. Exploraremos cómo estas nuevas leyes pueden influir en nuestras prácticas actuales, viendo la gestión de residuos como una oportunidad, y cómo podemos ajustar nuestras estrategias para cumplir con los estándares más altos de sostenibilidad y responsabilidad ambiental. Además, este evento nos brinda la oportunidad, siempre bienvenida, de intercambiar ideas, compartir experiencias y aprender unos de otros. La colaboración entre la empresa privada, profesionales, instituciones públicas, organizaciones, es fundamental para afrontar los desafíos que se avecinan. Quiero agradecer a todos los ponentes, expertos y asistentes por su participación activa en estas jornadas. Su dedicación y compromiso son fundamentales para el éxito de este evento y para el avance en la gestión de residuos. Sin más preámbulos, pues esperamos desde la Mancomunidad de Gestión de Residuos del Sur que este espacio, que esta jornada sea un espacio de aprendizaje, inspiración y acción donde juntos, sumando, podamos impulsar un cambio positivo en beneficio de nuestro planeta y de las futuras generaciones. Reiterarles el agradecimiento por su asistencia y paso la palabra, entiendo, a nuestro anfitrión, magnífico anfitrión, al alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco. Muchísimas gracias a todos. Bueno, imagino que por defecto profesional, cuando ustedes hacen la compra, pasa lo que a mí cuando veo informativos. Yo no sé si se dan cuenta de la cantidad de basura que generamos. Qué grandes son los envases. Yo miro mi cubo, seguro que se identifican con lo que voy a decir ahora. Que si el cristal, la botella de vino para guisar, que si el tarro de los espárragos, que el de las judías verdes, otro que si el tetrabric, el plástico del jamón york, el de los filetes de pollo. Ya no digo más si tienen la caja de cartón del detergente de la lavadora, el bote del gel de baño, en fin, bueno, y la caja de las fresas. Hay días que vas a tirar la basura y vas cargado como un mulo. Al hombro el cristal, en otra bolsa el plástico, en los dientes la orgánica. En fin, vamos a hacer la cuenta de la vieja. En Leganés se recogen a diario una media de, voy a poner la calculadora, 160.000 kilos de basura a diario. Y por 30 días que tiene el mes, 4.800.000 kilos mensuales en Leganés. Por 12 meses que tiene el año, 60 millones de kilos de basura al año. Miren ustedes a los regidores, en este caso le toca hablar al de Leganés, pero a los regidores, Fuenlabrada, Móstoles y Getafe, les va a tocar reducir los residuos, reciclar absolutamente casi todo, dotar de presupuesto, buscar el equipo humano, la infraestructura y pensar en si cobrarnos o no a los ciudadanos eso que llamáis vosotros tasa y eso que todos vemos como impuestos. En fin, el alcalde de Leganés es el anfitrión de esta jornada, Miguel Ángel Recuenco. ¿Y ustedes recuerdan al Fundi, el de Fuenlabrada, cuando se metía en la plaza con 6 toros, 6? Pues los toros de San Isidro, señor alcalde, son una anécdota con respecto al que les toca torear a los regidores en este instante. Así que igual no queda otra que coger al toro por los cuernos. Gracias, María. Yo creo que no tenías
tengas que ver tanto detalle de Leganés que luego aquí te pasa la factura. Bueno, muchas gracias a todos. Asensio, presidente, buenos días, bienvenidos a Leganés, al Centro Municipal de las Desillas y a estas jornadas sobre las novedades legislativas en la gestión de los residuos municipales. Todos los presentes tenemos por delante la necesidad de encajar en el día a día de nuestros municipios 118 artículos, 22 disposiciones adicionales, 11 disposiciones transitorias, 2 disposiciones derogatorias, 132 disposiciones finales y 16 anexos. Todo ello tras la presentación además de 576 enmiendas a un texto que en su día se aprobó, y sabéis que me refiero a la Ley 7/2022, más todo lo que después lo ha desarrollado. Y esa labor la tenemos al final que llevar a cabo los representantes locales, con la dificultad que eso conlleva. Las corporaciones locales nos enfrentamos a una legislación que tiene una especial relevancia social, económica y ambiental. No ya por la afectación directa que tiene en la gestión municipal de los residuos, sino por su influencia también en las cadenas de producción, distribución y consumo. A lo largo de las jornadas estas que se van a celebrar, profundizaremos en este complejo marco jurídico, en un caso de éxito de la recogida de residuos y del tratamiento de esos residuos. Las entidades vinculadas a la defensa del medio ambiente destacaron en su día que el texto que vamos a debatir, gracias a él podemos disfrutar del sistema de devolución y de retorno de envases, lo que para muchos de nosotros de pequeño era devolver el vaso. A ello se sumaron la obligación de no consumir agua embotellada en bares y restaurantes. En el mundo local, en el que todos los que estamos aquí nos movemos, este nuevo escenario legislativo nos plantea, como bien se ha dicho anteriormente, grandes retos, todos ellos derivados de las diferentes directivas europeas que afectan directamente a los 8.400 municipios españoles. Y además, como alcalde, y además la primera vez que estoy al frente de la alcaldía, no quiero dejar de ver el elefante dentro de la habitación, al que nos enfrentamos todos los que estamos gobernando. Y no quiero pasar de puntillas por la parte más compleja que nos ofrece esta ley para los que estamos gobernando. El canon, la tasa, como bien ha dicho María, que tenemos que poner. Porque por un lado es el aspecto más importante, yo creo que al que nos enfrentamos, el aspecto más complejo desde un punto de vista legislativo, como además he tenido ocasión de hablar con alguno de vosotros en la puerta, y por supuesto también para los que estamos gobernando el aspecto menos apetecible cuando está uno al frente de una institución. Pero tenemos que hacerlo, lo ha dicho María, hay que coger el toro por los cuernos, y esa es la realidad a la que nos tenemos que enfrentar. Al final es una labor de concienciación a nuestros ciudadanos y de responsabilidad, porque además, si no cumplimos con nuestras obligaciones, las sanciones que nos pueden caer son morrocotudas, con lo cual evidentemente tenemos ese gran reto de explicar y de aplicar. Nos encontramos ante una legislación extensa, compleja y ambiciosa, que ha puesto el reto a todos, sociedad, empresas y administraciones, a llevar a cabo una aplicación de forma ágil. Para ello, todos necesitamos herramientas que, entre otras cosas, encontraréis a lo largo de estas próximas horas que vais a tener aquí en Leganés. Termino. Reitero a todos mi agradecimiento por vuestra presencia y especialmente a todos y cada uno de los que con sus diferentes ponencias nos vais a acercar a este complejo entorno. Muchas gracias. Muchas gracias por esas palabras. Aquí venís hoy
representantes de hasta más de 80 municipios, estamos hablando del sur, el suroeste, el sureste de la región. Si viésemos la Comunidad de Madrid, el mapa como una especie de tarta y cortásemos de la mitad hacia abajo, estamos hablando de un territorio en el que vivimos más de 2 millones de personas y en el que está el vertedero más grande de España, el de Pinto, se dice pronto. Tenéis todos mucho que decir, mucho que aportar. Creo que vamos a aprender hoy muchos con todos y cada uno de los ponentes y profesionales que van a intervenir, pero como no podía ser de otra manera, este arranque inaugural tiene que, bueno, pues ponerse en voz de quién ha provocado todo esto, quién ha impulsado, quién ha organizado, que es el director general de la Mancomunidad del Sur, Antonio de María Fernández. Muchas gracias, María. Bienvenidos todos. Muchas gracias, alcalde, presidente, sobre todo al Ayuntamiento de Leganés por su hospitalidad y por la ayuda que nos han prestado para reproducir estas jornadas. Todo esto surge porque los ayuntamientos se han puesto en contacto con nosotros ante las dudas de la legislación que está viniendo y que muchas veces no comprendemos. A mí me gustaría, para todos aquellos que sois nuevos en el sector, que habéis estrenado legislatura, dar unas pinceladas de lo que es la Mancomunidad del Sur, para que podáis comprender, y luego ya dar paso a los grandes ponentes que tenemos en la jornada. Por favor, si pasáis. El punto de partida es la clave. La Comunidad de Madrid se partió en 3 mancomunidades, más la Ciudad de Madrid, y tiene esta distribución territorial que pueden ver. En azul está el Ayuntamiento de Leganés, que hoy celebramos su reciente adhesión tras varios años de un peregrinaje ciertamente complicado, pero por fin es miembro de pleno derecho. Y dentro de nuestra mancomunidad, que aquí pueden ver que es la más extensa de todas, que damos servicio, una cobertura a casi 2 millones de habitantes, tenemos 4 subdistribuciones. La primera en la zona más oeste, que es el área de influencia de una de las centrales de transferencia que tenemos, y luego verán a qué municipios da servicio, que es la de Colmenar del Arroyo. En la parte noroeste es el área de influencia de la central de transferencia de Las Rozas. La zona central está dividida en 2, en el área de influencia de la central de transferencia de Leganés, que da cobertura a los municipios colindantes. Luego, el área de influencia del depósito controlado de Pinto y de las instalaciones que allí disponemos. Y por último, una parte mucho más extensa pero menos habitada en la zona sureste de la Comunidad de Madrid, que es el área de influencia de la central de Colmenar de Oreja. En la siguiente transferencia, aquí tenemos los municipios que van a cada central de transferencia, los que van directamente al depósito controlado de Pinto, que al final es donde confluyen todos los residuos. Estas son las fotos aéreas de las instalaciones de las que disponemos, que no son pocas, pero son antiguas. Y a lo que venimos hoy también es a desempolvar el gran reto que tenemos por delante. Necesitamos tener unas instalaciones de vanguardia en la Mancomunidad del Sur y durante esta legislatura vamos a luchar por poder construirlas. Aquí pueden ver el número de habitantes que tienen cada área. El Ayuntamiento de Madrid, que son más de 3 millones, la Mancomunidad del Este casi 700.000, la Mancomunidad del Sur ya estamos cercanos porque hemos actualizado el dato a los 2 millones, y el noroeste 675.000, casi 700.000 también. Representamos un tercio prácticamente de los habitantes de la Comunidad de Madrid. Y esto es lo que nos llega de la fracción resto, que es la fracción que tenemos que atacar, que como pueden ver hay diferentes factores sociológicos también en los residuos, pero nos están llegando más de 500.000 toneladas al año. Es un reto apasionante. Si me pasáis la diapositiva. Y este es el equipo que tenemos para acometerlo. Tenemos un área de medio ambiente compuesta por 2 técnicos
muy potentes y un administrativo. Luego tenemos un área jurídica, donde está la secretaria del administrativo, y el área económica, que lo componen nuestro tesorero, nuestra interventora y otro administrativo. Y está nuestro presidente, que está tirando del carro muy fuerte, y yo para ayudarles en todo lo que puedo. En definitiva, eran 4 diapositivas porque no quería restar tiempo a las ponencias. El reto es mayúsculo. Tenemos que construir instalaciones que puedan gestionar todos los residuos que están viniendo, y tenemos que hacer entre todos el esfuerzo de que lo que llega a las instalaciones esté bien recogido. El mejor residuo siempre es el que no se produce, pero el residuo hay que seleccionarlo porque si no, las plantas no son capaces de absorberlo. Y sí que quería también demostrar mi alegría por el día de hoy. Estoy muy contento por la victoria del Real Madrid, como no puede ser de otra manera, pero estoy muy contento porque hemos sido capaces de llegar a este auditorio, y porque cuando empezamos a dibujar las jornadas, pues obviamente vamos a máximos, y dijimos, ¿quién queremos que venga? Pues los mejores. Y puedo decir que hemos traído a los mejores. En la primera mesa, para hablarnos de la tasa, va a estar Ignasi Puig, que se va a conectar vía telemática con nosotros, y puede ser la persona que más sepa de fiscalidad de residuos en este país. A continuación estará Vicente Galván, que es una persona a la que yo personalmente admiro bastante y que ha conseguido algo bastante complicado en el sector, que es la unanimidad. O sea, todos le adoramos, todos le pedimos consejos. A continuación estará Alberto con él, que es un gran amigo con el que llevo también colaborando más de 10 años, y Alberto es pura pasión en lo que hace. Es un profesional como la copa un pino y es pura pasión, y también de los que más sabe de sistemas integrales de gestión con total seguridad. Luego vendrá un elemento de ruptura, que no quiero desvelar cuál es, pero que es José Almansa, que yo el día que le conocí quedé asombrado, y espero que a ustedes les ocurra lo mismo. Contamos también con la ayuda del consorcio del Vallés Oriental, capitaneado por el alcalde de Montmeló y presidente del consorcio, Pere Rodríguez, por Ignasi Valls y por Lourdes, que van a demostrar lo que es la valentía a la hora de acometer un reto como el que nos enfrentamos nosotros ahora. Lo único que ellos empezaron mucho antes. Y por último tendremos la colaboración también de Carles Salesa, que es igual una de las personas más brillantes del sector, que está en todos los foros, y de Eduardo Hernández, que es la constancia y el trabajo hechos personas. Así que espero que disfruten de las jornadas y muchas gracias por haber acudido. Bueno, pues ahora vamos a empezar a trabajar. Voy a explicar simplemente de forma muy sencilla, aprovechando que hemos empezado con un árbitro y que tenemos al Real Madrid en semifinales, vamos a jugar nosotros también un poco al fútbol. Decirle a los ponentes que tienen unos 15 minutos de intervención. Cuando queden 5, yo me acercaré y sacaré la tarjeta amarilla, y el ponente sabe que le quedan 5 minutos. Y cuando se acabe el tiempo, tarjeta roja y expulsión. Bueno, detrás de cada ponencia habrá unos minutos para resolver dudas. Hay unas azafatas en la sala que irán recogiendo las tarjetas con esas dudas. Con lo cual, cuando termine el ponente, habrá unos minutos para resolver las dudas que se puedan suscitar entre los asistentes a este auditorio. Y luego, un apunte más, va a haber una pausa de café y va a haber una pausa para degustar unas viandas, unos vinos madrileños, en las que ustedes tendrán tiempo para, qué duda cabe, hablar con los ponentes y exponerles sus dudas particulares. Dicho esto, vamos a comenzar con el primer bloque, el marco jurídico. Miren ustedes, según la memoria de la ley, para alcanzar los objetivos hasta 2035 va a ser necesaria una inversión de 2.500 millones de euros, 1.200 en recogida, unos 400 en tratamiento de residuos
La Federación Española de Municipios y Provincias calcula que estamos hablando de gastos corrientes en torno a los 400 millones de euros anuales. Claro, la dotación y el esfuerzo económico que tendrán que hacer los ayuntamientos son de tal calibre que se establecen nuevos instrumentos fiscales. Y para dibujarnos esas novedades, vamos a dar los buenos días, la bienvenida a Ignasi Puig Ventosa, que le vamos a tener por videoconferencia. Ignasi es doctor en Ciencias Ambientales. Me dicen que no está conectado, que pase al siguiente ponente. Bueno, pues pasamos al siguiente. Cuando tengamos la conexión con Ignasi, nos avisáis. Bueno, pues vamos a hablar de scrap circular. Scrap. Suena... pero no es el último disco de Taylor Swift, no. Aunque nos gustaría que tuviera tantos seguidores como ella. Bueno, somos pobres en recursos, ricos en residuos, así que se trata de darle un poco la vuelta a la tortilla, reciclar casi todo. Ya hay móviles que se recargan con el simple calor de la mano, chaquetas hechas con hilos que proceden del plástico, zapatos viejos que acaban siendo el compost de nuestro jardín. Bueno, es la economía circular y hay quienes dicen que es la revolución del siglo XXI. Alberto Fernández Santamaría es ingeniero industrial. Alberto, bienvenido, experto en gestión de residuos en empresas como Ugarte Servicios, Onyx, Tecmec, ACS, Urbaser, FCC, Coembes. Ahora es gerente de una de las consultorías más punteras en lo que a economía circular se refiere. Así que, Alberto, tu voz es sin duda una autoridad en la materia. Te escuchamos, pues. Pues muchísimas gracias. Gracias, Antonio, que me ha presentado por ser una persona que decías con mucha pasión, ¿no? Que pone mucha pasión. Normalmente me dicen que soy muy pesado, que ha traducido lo de ser pesado por ponerle pasión a las cosas. Hoy vengo a presentaros lo que es una nueva iniciativa que para muchos nos están diciendo cuando la estamos presentando que sí estamos locos. Y esta iniciativa es a raíz, como evolución del Real Decreto 1055 de diciembre del 2023 de envases y residuos de envases. Por primera vez va a aparecer en España competencia a lo que era la gestión de los residuos de envases que estaba desarrollando un SCRAP que actuaba en condición de monopolio que todos conocéis, que se llama Ecoembes. Y nosotros, como buenos locos que somos y como buenas personas, como decías, que somos ilusionados, apasionados, pues vamos a estamos desarrollando una solución a la industria del envasador que tenga una alternativa de gestión a lo que actualmente estaba pasando. Esa alternativa se llama Procircular y es la que os vengo a presentar. Es una iniciativa que no parte del mundo de la industria envasadora, sino parte del mundo de la gestión de los sistemas de responsabilidad amplia del productor en Europa. Es una iniciativa de ámbito multinacional, porque es una iniciativa que viene de una empresa alemana que ha desarrollado la ruptura de estos monopolios de envases en Francia, en Austria, en Alemania, en Eslovenia, en Canadá, en Finlandia y ahora estamos en España, y que parte con la, digamos, voluntad de cambiar las cosas. No voy a entrar en mucho, no voy a ser muy pesado en lo que es Procircular. A vuestra disposición estoy luego para cualquier pregunta que queráis hacer, porque me parece que lo que os surgen a todos son muchísimas dudas en relación de ostras, ¿cómo va a cambiar el cuento? Porque hasta ahora estábamos hablando con un interlocutor que era Ecoembes. Bueno, pues ya nos conocíamos, llevamos mucho tiempo funcionando, ya sabíamos cómo va el tema de las facturas, las plantas, la firma de los convenios, pero ¿cómo funcionamos cuando hay un operador nuevo? ¿Voy a poder firmar convenios distintos? O sea, yo le digo a Ecoembes, oye, voy a hacer un convenio contigo, pero ¿qué me ofreces? Y voy a ir a decirle a Procircular, oye, que Ecoembes me ofrece 4, me ofreces tú 5, firmo contigo, ¿se puede hacer eso? ¿Cómo vamos a funcionar desde el punto de vista de las administraciones, de las plantas, de los envasadores, incluso de los scraps, cuando estamos en competencia? Bueno, os voy a, como tengo solo un cuarto de hora, había preparado unas 700 slides, vamos a dejarlo en que me voy a explicar hasta donde me parezca y donde crea que pueda aportar un poquito de luz a las expectativas que tenéis en esta jornada, de salir de aquí con una idea distinta de con la que habéis entrado y con unas alternativas nuevas
cómo vamos a funcionar o cómo estamos funcionando. Naciendo con la voluntad de hacer las cosas distintas, ¿cabe la posibilidad de firmar convenios distintos con las administraciones? Pues si tiramos del Real Decreto 1055, lo que viene a decir es que los envasadores, aquellos productores de residuos de envases, tienen la obligación de la gestión o la organización de los residuos que generan en todo el ámbito territorial donde pongan en marcha o donde vendan sus productos. ¿Qué quiere decir esto? Que si se vende un yogur en la isla de La Gomera, alguien tiene que hacerse responsable, ese fabricante de ese yogur tiene que hacerse cargo del coste de la gestión del yogur que ha puesto La Gomera. ¿Y qué significa eso? Significa que no se puede gestionar o no vamos a poder funcionar a través de la firma de convenios por cuotas. ¿Qué sería la firma de convenios por cuotas? Pues imaginaros que nosotros tenemos 100.000 toneladas adheridas y yo firmo solo con el Ayuntamiento de Madrid para el cumplimiento de mis obligaciones. ¿Y por qué no vamos a poder funcionar con cuotas? Porque si respondo solo con el Ayuntamiento de Madrid por todo el material que yo pongo en el mercado, ¿quién demonios va a ir a hacerse cargo de los envases que se pongan en La Gomera? Que es pues, posiblemente uno de los sitios más difíciles de gestionar residuos de envases por su ultraperiferia, hay que ir en barco, el camión tiene que volver en barco, etc. Es decir, se va a responder proporcionalmente al material puesto en el mercado de manera equitativa en toda España. ¿Y eso cómo se hace? ¿Vas a firmar 2 convenios distintos en la isla de La Gomera? Pues es una de las posibilidades que establece la ley y que a nosotros no nos gustaría. ¿Qué significa eso de que a nosotros no nos gustaría? Pues significa que el coste de la gestión de los residuos realizados por las administraciones públicas es el mismo, sea para Ecoembes, o sea para Procircular, o sea para cualquier scrap que quiera venir al mercado de residuos domésticos. No va a costar distinto para las administraciones recoger una lata de Coca-Cola que recoger una lata de Pepsi-Cola, cuesta exactamente lo mismo. Y si Coca-Cola está adherida a Ecoembes y Pepsi-Cola está adherida a Procircular, ¿cómo demonios lo vamos a hacer? Pues no nos queda más remedio que responder de un convenio único, de un convenio más o menos universal, de un convenio del territorio por cuotas de mercado que le corresponda a cada uno. Pues si vas a pagar lo mismo por cuota de mercado, ¿me vas a pagar lo mismo que Ecoembes? ¿Qué hecho diferencial traes al sector? Para eso ya tengo Ecoembes. Si me vas a pagar lo mismo que Ecoembes, pues ya estaba ya le conocía, ya tengo las plataformas con él, ya nos conocemos, ya sabemos cómo funcionamos, ya sabemos cómo está el tema de las campañas de comunicaciones. ¿Tú qué traes? Pues evidentemente si hacemos lo mismo que Ecoembes, pues sobramos, ya está Ecoembes, evidentemente. Es mucho más grande, tiene mucha más experiencia y mucha más capacidad de la que vamos a tener nosotros en principio. Pues venimos con la intención de hacer cosas distintas. Y yo creo que los ejemplos es cómo se entienden mejor las cosas. Y cuando digo hacer cosas distintas, no son y no pasan por cosas que cuesten menos dinero de lo que está haciendo hasta ahora. Yo creo que hasta ahora el sistema funciona con un grado muy alto de eficiencia. Hacer cosas distintas supone encontrar nichos o la solución de problemas que actualmente no se están solucionando y que se tienen que solucionar con más coste. Porque si se hubieran solucionado con menos coste, hubiera sido fácil solucionarlo, ya estaba hecho. ¿Y qué son esos problemas que se tienen que solucionar con más coste? Pues hay parte o gran parte de la industria envasadora que está preocupada porque tiene la obligación del cumplimiento de unos objetivos de reciclado que le exige la ley de envases. Los residuos de envases que ponga tienen que ser reciclables y reciclados, no solo reciclables. Bueno, pues cuando pensamos en residuos de envases, cada uno tenemos en nuestra cabeza lo que sea, ¿no? La botella de agua, la lata de sardinas, el brick. Hay muchos residuos de envases que en este momento todos los que estáis gestionando envases sabéis que no están siendo reciclados. Que son los envases pequeños, aquellos que se van del hundido de Tromero, que pasan por el rechazo. Y hay muchas industrias que se encuentran en situación de incumplimiento de la ley de envases como consecuencia de que su material realmente no está siendo reciclado. Oiga, ¿se cumplen los objetivos de reciclaje? Sí, pero no los míos. Hay muchos sectores, como puede ser el sector lácteo a través de los danoninos y los activeles y los residuos pequeñitos, o como puede ser el sector de la cosmética, que no están teniendo respuesta del scrap actual de Ecoembes respecto a lo que pasa con sus residuos de envases. Pues ahí es donde creemos que tenemos chance. Es decir, nosotros podemos ir a estos sectores para decir, estamos dispuestos a hacer cosas distintas, evidentemente a un precio distinto. Y si tenemos firmado un convenio marco con las administraciones sobre un núcleo, una manera mollar única, universal de hacer las cosas, es posible firmar alguna adenda, algún punto adicional diciendo, ¿y si además tú me recuperas los actimeles? ¿Cómo podríamos hacerlo? Pues podemos poner
en la planta podemos poner, pues no sé, sobre el diótromo una nueva cadena de ópticos, un trommel más pequeño, no lo sé. Ya iremos viendo técnicamente cómo se puede ir resolviendo esto. Pero esto tiene un coste adicional al que estamos teniendo, coste que tiene que soportar aquí un envasador que está dispuesto a que sus residuos no sean un problema. Es decir, venimos con la intención de hacer cosas diferentes. Otro ejemplo que hace que se entiendan bien las cosas, me imagino que muchos estáis al tanto, fue que hace unos años se dirigieron desde el sector de las cápsulas de café a Ecoembes con la intención de recuperar las cápsulas de café a través de las plantas de envases. Claro, Ecoembes en su objeto social responde única y exclusivamente de las empresas envasadoras y de los residuos de envases y, pues no sé si afortunadamente o lamentablemente, por ley, las cápsulas de café no se consideraban envases cuando tenían café dentro. Es decir, Ecoembes dijo, esto no tiene nada que ver conmigo. Bueno, pues Procircular puede decir, esto no tiene nada que ver con mis envasadores, pero yo puedo llegar a algún acuerdo con las plantas y con los productores de cápsulas de café para recuperar cápsulas de café en planta. ¿Dónde está mal? ¿Qué problema hay? Pues si yo soy capaz de recuperar más material y consigo financiación para la recuperación de ese material, consigo menos material al vertedero, consigo mayor recuperación de material y tengo financiación para hacerlo. Es ahí donde entramos como Procircular en la gestión del hecho diferencial. Otra pregunta que os estará surgiendo a todos es ¿qué me va a afectar o qué nos puede afectar a las administraciones, sobre todo a la firma de convenios marco y a nivel nacional, que nos puede afectar la entrada de un nuevo SCRAP en la negociación de los convenios en el corto plazo? Pues en el corto plazo, lamentablemente, y lamentablemente lo digo por nosotros, poco o nada. Porque os cuento un poquito, bueno, no estoy siguiendo para nada lo de las 700 slides que había traído, me da igual que pongáis de fondo u otro. Os voy a contar un poquito para que empaticéis también un poquito con nosotros, nuestro periplo. Nosotros solicitamos la autorización como nuevo SCRAP en el mes de febrero del año 23. Tenemos una resolución positiva de la Comunidad de Madrid autorizándonos en el mes de julio del año 23. Hay una orden de la Comisión de Coordinación de Residuos solicitando a las comunidades autónomas que dijeran lo que tienen que decir en relación a esa propuesta de autorización de la Comunidad de Madrid en el mes de octubre de 2023. Y estamos casi en el mes de mayo de 2024 y no tenemos todavía autorización. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué consecuencias ha tenido ese retraso administrativo en la concesión de la autorización? Pues que aquellas empresas que ya habían mostrado su voluntad de venirse con nosotros no pueden aguantar más porque estaban en situación de incumplimiento durante este primer trimestre del año. Así que aquellas empresas con las que pensábamos contar para empezar a funcionar en el año 2024, pues bueno, nos han dicho que lo sentimos mucho, no podemos irnos con vosotros. Es decir, para Procircular, en el año de 2024 posiblemente sea un año en barbecho, empezaremos a funcionar el año 2025. Y si no tenemos empresas adheridas en el año 2024, por tanto no tenemos toneladas adheridas en el 2024, ¿qué demonios vamos a negociar con las administraciones en el año 2024? Curiosamente el año donde va a ser el principal, el mollar, lo gordo de la negociación de los convenios. No vamos a tener material con el que negociar, no vamos a tener autorización, tarjeta amarilla. Así que bueno, pues un poco contaros en qué circunstancias estamos. Nuestra intención es traer valor, nuestra intención es mover un poco los cimientos de una situación que nos ha traído hasta este punto. Yo creo que es una situación exitosa la que nos ha traído hasta ese punto. Hemos cumplido los objetivos de reciclaje de envases, ha habido convenios firmados con todas las administraciones en España, las cosas no han funcionado razonablemente bien, todo el mundo se queja evidentemente después de cualquier negociación donde hay dinero por medio, pues hay siempre una queja por una de las partes, ¿no? Por las dos partes, que es lo bueno, ¿no? Cuando las dos partes se quejan de que la negociación no ha sido satisfactoria, es que la negociación es buena. Bueno, pues tenemos un recorrido que nos ha traído hasta aquí y ahora hay un recorrido muchísimo más ambicioso del que nos ha traído hasta aquí. Y traduzco un poco la palabra ambicioso. Ambicioso siempre es sinónimo de difícil. ¿Y por qué las cosas son difíciles? Pues es una cuestión de financiación. Esto va a costar lo que viene bastante más de lo que ha costado lo que había. Y eso es lo que ahora está trasladando muchísimos nervios al sector. La situación financiera que viene como consecuencia del cumplimiento de unas exigencias y unas obligaciones muchísimo más elevadas. Bueno, pues nosotros hemos venido para intentar hacer las cosas de distinta manera, con toda la pasión que decía Antonio que esté en nuestra mano, poner para hacerlo. Y otra cosa, otro mensaje que no quería quedarme sin decir es que no podemos olvidar que esto es un objetivo país, que esto es un compromiso país, que es una obligación tanto de administraciones como de empresas
y que no es solo una cuestión de los scrap de que pongan más dinero, también las administraciones tienen que hacer cosas distintas para conseguir objetivos distintos. Y esas cosas distintas con objetivos distintos supone romper el status quo de muchas cosas que hasta ahora se entendían como normales, como es una tasa de basuras fija. Podemos pasar a una tasa de basuras distinta por tramos de generación o por calidad de los residuos, distintas tasas para los residuos comerciales que los residuos domiciliarios. Es decir, hay que establecer distintas políticas para que la recogida selectiva, porque el fin último de todo esto es un fin ambiental y el cumplimiento de los objetivos, pues sea un éxito. En las slides que había preparado había puesto muchas preguntas en relación a resolver dudas, que yo sigo teniendo muchísimas en relación a la implantación de un scrap nuevo, pero lo dejo para las preguntas que me hagáis, no sea que ahora responda alguna pregunta que nos importa y me quede sin responder a alguna pregunta de las que verdaderamente os importa. Así que por mi parte, pues agradeceros muchísimo que me hayáis invitado a esta ponencia, a las palabras tan bonitas que me ha dicho Antonio. Yo creo que la mayoría ya me conocéis y sabéis de qué palo voy, y dispuesto a responder a vuestras preguntas que tenga capacidad de responder, porque insisto que derivado de este Real Decreto hay muchísimas dudas todavía en todos los sectores de las administraciones y en las industrias. Muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, que si ya vaya pasando a la azafata o a la persona que vea en sala. Hay de momento una. ¿Qué retos se derivan del nuevo escenario entre scrap para las administraciones? Bueno, pues desde la firma de varios convenios, ¿cuál es nuestra voluntad? Nuestra voluntad es que si hay un convenio único que regula y luego se paga por parte proporcional, no tengáis que firmar desde el punto de vista de los ayuntamientos dos convenios, sino hay un único convenio donde haya tres firmas, el de la administración y el de los scrap, que participemos. Eso pasa por llegar a acuerdos entre los tres. Si las administraciones, Ecoembes y nosotros estamos de acuerdo en el documento que se firma y en la firma de convenios, pues firmaremos un único convenio, si no firmaremos el mismo convenio varias veces. La segunda es la coordinación en materia de gestión. No va a haber distintas infraestructuras, no va a haber distintos contenedores, el mío y el tuyo, y no va a haber distintas plantas. Es decir, la gestión es la misma que hay ahora. Va a haber un reparto de responsabilidades, un reparto de costes. ¿Cómo se va a hacer ese reparto? Bueno, pues a mí me parece que lo que es inteligente es a través de una estructura que podemos llamar una entidad coordinadora, donde el ayuntamiento genere una única factura, como ha venido haciendo hasta ahora, y la entidad coordinadora reparte esa factura entre los distintos scrap que quieran participar del negocio, ¿no? Del sector. Esa es la idea, pero todo esto pasa por un acuerdo entre scraps que no viene recogido en el Real Decreto y que es un acuerdo voluntario. Nosotros ya tenemos elaborado un documento para firmar un acuerdo con Ecoembes que pase por una oficina de coordinación para muchas cosas, no solo para el tema de la financiación, sino para el tema de las campañas de comunicación. No tiene ningún sentido hacer dos campañas distintas, ni tiene ningún sentido que el ayuntamiento haga dos facturas o se firmen dos convenios. Digamos que el funcionamiento para la administración de la existencia de varias scrap, más allá de intentar hacer cosas distintas, debería ser opaco. Debería ser que a mí me da igual que haya uno o tres scrap. No voy a querer, si yo fuera una administración, nunca querría que hubiera más scrap para tenerme mayor complicación. Si ese es el objetivo, si eso es lo que hemos sacado de que haya varios scrap, pues estamos haciendo algo mal. ¿Hay alguna pregunta más? Ya está con el micrófono pendiente de cualquier persona que quiera preguntar. Pues como me explico de bien, ¿No os imagináis los miles de dudas que están surgiendo en todas partes en relación a este nuevo escenario de competencia de scraps? Y la conclusión que sacamos siempre cuando nos reunimos con alguien y nos vamos es: estáis locos, es lo que nos dicen. ¿Llegará el momento en el que recicle esto en el mismo sitio, pero también al consumidor podamos meter todo en una misma bolsa de basura? Yo soy muy políticamente incorrecto. Yo creo que hoy en día la tecnología podría permitir la recuperación de materiales sin recogida separada, a través de sucesivas cadenas de ópticos, de recirculaciones, de lavados, etc. De hecho, hay algún país como Holanda que se están planteando dar un paso atrás en tantas recogidas separadas para no complicar tanto las cosas y conseguir su objetivo de reciclaje. Pero eso pasa por un acuerdo político y eso pasa por una reglamentación y por la legislación. De momento tenemos que cumplir lo que hay. Bueno, ahora sí tenemos esa
conexión, por vídeo comunicado. Cuando llegue ese momento, que podamos reciclar echando todo en una sola o en una única bolsa de basura, igual nos convence eso de que nos subáis los impuestos o la tasa, ¿eh? Bueno, Ignasi Puig Ventosa es doctor en Ciencias Ambientales, es responsable de proyectos, fundador de la consultora INT, ha coordinado más de un centenar de proyectos de política económica ambiental, gestión de residuos para administraciones locales, regionales, estatales e internacionales. Ignasi, si en arquitectura los pilares son la base de toda edificación, aquí podemos estar ante los cimientos de todo cuanto está a punto de pasar. Muy buenos días, te escuchamos atentamente. Hola, buenos días. ¿Se me escucha? Perfecto, sí. Bien. Adelante. Gracias. Pues a mí se me ha pedido que hable de tasas de residuos y impuestos sobre residuos. Voy a compartir mi pantalla. Supongo que se ve bien. Bien, pues como decía, el grueso de mi presentación va a ir sobre estas cuestiones, pero dado que el organizador es una comunidad, pues también he querido añadir un pequeño apunte sobre las opciones de las mancomunidades para incentivar las buenas prácticas entre sus municipios integrantes, que me parece un tema relevante. Bien, hablamos de esto porque la ley, son temas que en la Ley 7 de 2002 han ganado mucha importancia. La cuestión es que antes de la ley las tasas de basuras tenían una regulación exactamente igual que el resto de tasas municipales, es decir, en la Ley de Haciendas Locales y nada más, y eran unas tasas que existía la posibilidad de crearlas, de hecho la mayoría de municipios ya las tenían, pero no eran obligatorias y no tenían que cubrir costes necesarios. Como máximo podían cubrir costos, pero no era una obligación. Pero esto ha cambiado de una forma meridiana en el caso de la Ley 7 de 2022, que en su artículo 11.3 dice que las entidades locales deberán establecer en el plazo de 3 años una tasa, o en su caso una prestación patrimonial de carácter público no tributaria, específica, diferenciada y no deficitaria, que refleje el coste real, tanto directo como indirecto, de las operaciones y también el mantenimiento de estas operaciones y la vigilancia posterior al cierre de los vertederos, junto con otros conceptos que se enumeran. Tengo algo de ruido de fondo. Ok, luego, ahora entraré en cada uno de estos detalles. El artículo 11.4, por su parte, indica varios criterios que pueden ser considerados en el diseño de las tasas, tales como incentivar sistemas de recogida separada de residuos, seguramente compostaje doméstico, comunitario y la separación de materia orgánica compostable, también posibles discriminaciones o reducciones por el uso de puntos limpios, o finalmente considerar aspectos relacionados con el riesgo de exclusión social. Y, curiosamente, uno de los aspectos que he mencionado hasta ahora, que son realmente los más relevantes, modifica la Ley de Haciendas Locales, simplemente son prescripciones que están en la Ley de Residuos. En cambio, hay una modificación que sí se incluye como modificación en la Ley de Haciendas Locales, que es la posibilidad de que las entidades locales bonifiquen hasta un 95% la cuota a empresas de distribución alimentaria y de restauración que tengan establecidos convenios de colaboración con entidades de economía social sin ánimo de lucro orientados a la reducción de los residuos alimentarios. Es decir, es una bonificación para favorecer la prevención del derroche alimentario. Bien, ahora lo que haré es, a partir de una fotografía de cuál es la situación en España, ver cómo estamos en relación a estos diferentes objetivos que marca la ley. Esto que os presentaré es el resultado de un estudio anual que hicimos desde el Observatorio de la Gestión de los Residuos y que está disponible en la web de la institución, donde analizamos un muestreo de municipios españoles y vemos sus ordenanzas fiscales de residuos y las comparamos.
Hay una clasificación en 5 grupos según el tamaño del municipio, desde los más pequeños hasta los más grandes. Bien, lo primero que vemos es que en relación a la obligación de establecer una figura específica y diferenciada, la gran mayoría de municipios españoles, de hecho el 97-98% de la muestra que hemos analizado, ya tienen una tasa específica y diferenciada. Si bien los pocos que no la tienen son municipios por lo general bastante grandes, por ejemplo Madrid, por ejemplo Valladolid, algún municipio del área metropolitana de Barcelona, es decir, en población es mucho más del 2,3% la población española que no está pagando una tasa de residuos, pero en cuanto al número de municipios es una obligación que va a afectar más bien a un número reducido de ellos. En cuanto al plazo, hay que señalar que el plazo de 3 años que establece la ley vence el 10 de abril del 2025, pero como sabéis las ordenanzas se aprueban con el año natural, es decir, tienen que estar en vigor el 1 de enero del 25 y con los plazos que se manejan para su aprobación probablemente deberíamos estar ya ahora mismo pues, diseñando ordenanzas fiscales de residuos que cumplan los objetivos, los criterios que exige la ley. Lamentablemente la mayoría de municipios pues, no han hecho sus deberes en el 2023 y 2024 y ahora pues, estamos en el momento clave. Y además señalo que este es un tema, a diferencia de otros muchos aspectos de la ley de residuos que en España ha salido gratis incumplir, en este tema entran los interventores por primera vez y esto ya cambia un poco las circunstancias porque los interventores no pueden aprobar tasas que no impliquen la cobertura de costes porque esta es una exigencia muy clara de la ley. En cuanto al tipo de instrumento, la ley habla de tasas o prestaciones patrimoniales. La mayoría de municipios están optando por tasas, la gran mayoría, en algunos casos precios públicos para residuos comerciales, en algunos casos una combinación de más de una figura, pero la gran mayoría de casos estamos ante tasas. Si alguien luego quiere entrar en la discriminación de cuándo es más pertinente un instrumento u otro, pues podemos hacerlo. ¿Cuál es la situación de el importe de las tasas domiciliares en España? Pues en 2023 el importe medio en la muestra que analizamos era de los 92 euros por familia, es un importe bajo, a tenor de lo que se paga en otros países europeos, y que ha ido subiendo más o menos a la par que el IPC en los últimos años. En cuanto a las cuotas comerciales, nos encontramos que, analizando 11 comercios tipo, la diversidad de cuotas en los municipios es extraordinaria. Fijaros que aquí no estamos hablando de lo que paga el restaurante más grande y el más pequeño, sino el mismo restaurante con las mismas características de los 130 municipios analizados, o el mismo banco, el mismo supermercado, y hay unas disparidades absolutamente inexplicables desde un punto de vista simplemente de mala colaboración. En cuanto a grado de cobertura de costes, este es el punto más importante de la ley. Obliga a que las tasas sean no deficitarias y el último estudio que hemos hecho al respecto para IGEF, cuyo enlace os he puesto porque es el estudio más profundo, con mucha diferencia, que se ha hecho nunca sobre la gestión de los residuos municipales en España y es un must para cualquiera que esté en el sector. Pues este estudio analizó la cobertura y la situó en un 59%, pero es una estimación porque hay limitaciones importantes en las fuentes de datos. También comentar que no tan solo se obliga a que no sean deficitarias, sino que además la ley enumera una serie de conceptos, por ejemplo, la vigilancia posterior al cierre de vertederos, las campañas, que típicamente no se habían considerado hasta ahora en el denominador de los costes a cubrir por la ordenanza fiscal de residuos. Por tanto, tanto la cobertura contra la cobertura. Vale. Finalmente, la ley es algo ambigua en relación a los sistemas de pago por generación, porque dice que las tasas deben permitir la implantación de sistemas de pago por generación y además los sistemas de pago por generación
que como sabéis, bueno, ahora entraré en ellos con más detalle, dice que están explícitamente enumerados en el anexo 5 de la ley. Pero cabe decir que no se están, el Ministerio la interpretación que hace es que no son obligatorios para 2025. Digamos, la situación en relación a la estructura de las tasas es que en el ámbito domiciliario lo que predomina aún en España lamentablemente son las cuotas fijas, que es obviamente la peor de las opciones, la más simple pero la más, vasta, la más grosera. Y luego hay otras situaciones donde se tiene en cuenta la localización, otros municipios tienen en cuenta la localización o el valor catastral o el número de residentes u otros criterios. Aún es poco frecuente el uso de beneficios fiscales para domicilios de beneficios de carácter ambiental, tipo compostaje doméstico, separación de fracciones. Esto en Cataluña es muy diferente, los porcentajes están alrededor del 40%, pero en la muestra de España son estos porcentajes tan bajos aún. En cuanto a las cuotas comerciales, lo más predominante es que dependan de la actividad del comercio y de algún indicador de su dimensión, como la superficie, pero en algunos casos pues el número de plazas o el número de trabajadores u otros criterios. Pero la actividad y la superficie son los dos criterios predominantes para determinar lo que paga cada comercio. Como decía, el pago por generación en España es una realidad aún muy incipiente. No nos ha aparecido ningún municipio en la muestra y estimamos que menos del 0,3% de los municipios españoles tienen pago por generación ahora mismo, pero la ley consolida el concepto y no hay duda que a medida que se vayan implantando los sistemas de recogida individualizada, especialmente el puerta a puerta, que es el más eficiente y el más fácil de implantar, pues de la mano van a ir viniendo los sistemas de pago por generación que en otros países como Bélgica o Suiza o Norte de Italia o República Checa pues son predominantes, ¿no? ¿Qué es el concepto de pago por generación? Pues realmente quiere decir pagar en relación a tu comportamiento real como generador de residuos, no pagar según una estimación, sino según los kilos o litros realmente generados por cada usuario. Para ello hace falta un contador y esta es la dificultad. Si tuviésemos un contador ya estaríamos pagando según los kilos o los litros, sin duda, como hacemos para cualquier otro producto. Entonces hay muchas variantes de pago por generación, pero lo habitual es que tengan una parte general y una parte variable, este tipo de tasas, una parte general independiente de la generación y una parte variable dependiente de la generación, y las discusiones son las fracciones a gravar, si grabas el resto o grabas también otras, si hay alguna fracción que bonificas, en fin, hay muchas variantes, las podemos agrupar en pago por generación en el sentido de que a más residuos generados más pagas, o bonificación por participación en el sentido de que hay alguna fracción que si evidentemente fracciones reciclables, especialmente la fracción orgánica compostable, que si la sacas periódicamente pues te pueda conllevar alguna bonificación. Esto es un mapa de las muchas modalidades que hay de pago por generación. Las principales tienen que ver con pago según bolsa estandarizada, es decir que el ayuntamiento solo recoge un tipo de bolsa de residuos estandarizada por el ayuntamiento y cuya compra implica el pago de la tasa, es decir, la bolsa puede valer 2 euros, 3 euros y así estás pagando la parte variable de la tasa. Luego están los sistemas de pago por cubo, donde en función del tamaño del cubo, del número de veces que lo sacas, pues pagas una cantidad u otra. Y luego con contenedores inteligentes están los sistemas pues, que cuentan el número de usos o que tienen un sistema de cámara volumétrica que permite computar el volumen aportado. Realmente esto daría para una charla en sí mismo, el tema del pago por generación. Solo os quiero apuntar algunos recursos que desde ENTE hemos generado y que están disponibles online, como una guía de la Agencia de Residuos que ya tiene 14 años pero que sigue bastante vigente, o como esta otra guía que hicimos con la UPC para sistemas de identificación de usuario en alta densidad.
y en la web del observatorio están todos los estudios que hacemos anualmente sobre la situación de las tasas de residuos en España. Bien, hasta aquí las tasas. Y sobre el impuesto, como sabéis, es una figura recogida en la ley y que grava las aportaciones a vertido y a incineración de residuos. Lo que primero que hay que decir es que España era de los pocos Estados miembros que no disponían de un impuesto de estas características. Actualmente son 22 Estados miembros y España ha sido de los últimos en incorporarlo. Hay alguna serie de exenciones técnicas, pero no voy a entrar en el detalle. Y comentar que la ley es bastante... yo la critico por complicada, en el sentido que hay casi una veintena de tipos impositivos. En pantalla tenéis los 6 más relevantes para residuos municipales. Pero aquí yo creo que se pasaron un poco de frenada en cuanto a la cantidad de tipos impositivos, porque esto lógicamente complica la gestión, y en la mayoría de ejemplos preexistentes en Europa las leyes tienen 3-4 tipos impositivos y ya está, ¿no? Aquí tenemos tipos impositivos para vertido, si hay o no hay, dependiendo de si hay tratamiento previo o no, y para incineración y valorización energética, también dependiendo de si hay tratamiento previo o no. Los tipos más habituales en España son los del bloque A y los del bloque último, del tercer bloque, que son para instalaciones de valorización energética. El impuesto lo paga a la Administración General del Estado el gestor de la instalación, del vertedero de la incineración, pero este debe repercutir el importe al que realiza el hecho imponible, es decir, al titular de los residuos que se están llevando a la instalación, o sea una mancomunidad, sea un municipio, sea un gran generador privado que aporta residuos directamente. La ley no establece el carácter finalista de este impuesto, pero nada impide que las comunidades autónomas puedan establecer el carácter finalista de estos recursos que el Estado les transfiere tras la recaudación. Hasta donde yo sé, la única comunidad autónoma que ha establecido el carácter finalista es Cataluña, porque ya tenía un impuesto de esas características que ya era finalista. Del mismo modo, obviamente que sea finalista refuerza mucho la política de residuos, porque es una cantidad de dinero importante que se dedica a políticas de gestión de residuos. Por otro lado, las comunidades autónomas pueden incrementar los tipos impositivos más allá de los mínimos establecidos a nivel estatal. De nuevo, hasta donde yo sé, la única comunidad autónoma que lo ha hecho es Cataluña, porque tenía ya unos tipos impositivos mucho mayores que los de la ley estatal previa a su aprobación. De hecho, desde 2004 que se creó el impuesto y que progresivamente ha ido subiendo. Bueno, aquí esto lo omitiría, son algunas normativas de despliegue del impuesto. Antes de entrar en esta diapo, lo que sí quiero decir es que a mí lo que me preocupa es que el impuesto no esté consiguiendo la finalidad que perseguía. Y ahora enlazaré con la siguiente diapositiva. Este impuesto tiene que llegar a crear un incentivo entre las administraciones que deciden sobre la recogida. Es decir, quien tiene las competencias de recogida tiene que beneficiarse de los ahorros de tratamiento, ¿vale? Si no, la cadena de incentivos no funciona. Entonces, las mancomunidades, las comunidades autónomas, las diputaciones, quien sea que pague este impuesto, debería, no legalmente, pero sí, si se crea algo la política de residuos, debería repercutirlo hasta el municipio, que es quien tiene la capacidad de decidir si implanta la recogida selectiva de materia orgánica, si implanta un sistema de recogida selectiva puerta a puerta, que son los que mejor funcionan con diferencia, etc. Y esto lo digo con las opciones de las mancomunidades de incentivar a sus municipios a hacer las cosas bien. Como decía, los municipios son generalmente los competentes en recogida y deben sentir las consecuencias económicas de sus buenas prácticas en unos ahorros en el tratamiento, si no se desincentiva completamente. En este sentido, es importante que las mancomunidades repercutan plenamente el impuesto, ya sea sobre el vertido de la incineración, a sus municipios miembros. Es importante que las mancomunidades tengan tarifas disuasorias para el vertido de la incineración, que no son los tratamientos menos deseables desde el punto de vista de la jerarquía de residuos. Es importante que las tarifas de las plantas de tratamiento de bioresiduos y de reciclables tengan en cuenta el nivel de impropios, porque es un coste y porque penaliza
el residuo, o sea, el producto saliente de estas plantas. Al final, el reciclaje solo tiene sentido si el producto que se obtiene puede circular y, por tanto, el nivel de impropios penaliza mucho la calidad del producto. Finalmente, los ingresos por responsabilidad empleada del productor y por venta de materiales tienen que repercutir más a los municipios con mejores resultados. E incluso encima de todo esto, se podría establecer, y en algunas zonas se ha hecho, como por ejemplo en el área metropolitana de Barcelona, un sistema de bonificación-penalización, de modo que aquellos municipios con mejores resultados tengan tarifas más bajas que aquellos con peores resultados. De modo que unos paguen reciben una bonificación y los otros paguen una penalización, y este sistema se puede conseguir para que sea globalmente neutro, es decir, para que la suma de bonificaciones y penalizaciones sea cero. Y mi última diapositiva, para modo de conclusión, las tasas de residuos, venimos de un marco muy flexible y esto lleva a una gran heterogeneidad, sin alcanzar la cobertura de costes ni incentivar en modo alguno las buenas prácticas ambientales. Esto debe cambiar. A corto plazo las tasas deben cubrir costes, deben existir, deben cubrir costes plenamente, y además hay que ir avanzando hasta pago por generación. Esto es muy escaso aún en España, el número de experiencias. No son obligatorios a corto plazo, pero es la opción más racional de asignación de costes y la única que es capaz de incentivar la prevención y la recogida selectiva, como se ha visto en muchos países más avanzados que España en gestión de residuos. Por otro lado, en cuanto al impuesto, es una de las medidas más importantes de la ley. Las comunidades autónomas podrían hacer que fuese finalista y también podrían aumentar los tipos impositivos, lo cual reforzaría obviamente su incentivo. Y finalmente, pues como decía, las mancomunidades también están en un punto intermedio que tienen desde un punto de vista económico también muchas posibilidades a modo de incentivo para avanzar hacia una gestión de residuos más sostenible. Y hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. Bueno, Ignacia, hay 3 preguntas entre el auditorio. Vamos con la primera. ¿Qué pasos debe dar un municipio para adoptar una tasa para generación? Gracias. A ver, adoptar una tasa de pago por generación es, como decía, muy interesante, pero no es el primer eslabón. Yo creo que lo primero que hay que asegurar a corto plazo es la existencia de la tasa y la cobertura. Una vez asegurado esto, podemos ir al siguiente paso, que es el pago por generación. Pero el pago por generación no basta con cambiar la orden fiscal. Debemos monitorizar la generación de cada hogar y de cada comercio. Por tanto, es imperativo previamente establecer un sistema de recogida individualizada, ya sea puerta a puerta. Hay unos 400 municipios en España que ya tienen este sistema y, sin excepción, tienen resultados excelentes, o sistemas de recogida con contenedores inteligentes o smart containers que están bastante también evolucionando y que son implantados generalmente en municipios más densos, pero cuya experiencia es aún muy básica en España. Solamente cuando estos sistemas están implantados y consolidados podemos dar el siguiente paso, que es la adopción de una tasa de pago por generación. Muchas gracias. Vamos con la segunda. Te preguntan, ¿qué mejoras harías al impuesto de vertido e incineración? A ver, yo diría que hay 2 tipos de mejoras. Una, con el marco actual que tenemos, las comunidades autónomas pueden aumentar tipos impositivos y pueden asegurar el carácter finalista. Por tanto, yo creo que esto puede tirarse para adelante sin esperar a nada más. Y otra cosa en cuanto a cambiar el marco normativo de la ley estatal, bueno, yo sin duda creo que hay que ir a tipos impositivos más altos. Seguimos con tipos claramente inferiores a la media europea. Y además sería bueno que la ley asegurase que los incentivos llegan hasta la institución responsable de la recogida separada, cosa que me temo que no está ocurriendo hoy, aún no está ocurriendo hoy en grandes partes del territorio español.
Uno más y a la última. ¿Hasta qué punto, Ignasi, se preguntan aquí, los instrumentos económicos condicionan los sistemas de recogida? Sí, los instrumentos económicos influyen sobre los sistemas de recogida yo diría que en un doble sentido. Primero, porque crean incentivos y, por tanto, incentivos a mejorar la recogida separada. Por tanto, esto induce, es su principal finalidad, esto induce a que los municipios tengan interés en implantar programas de recogida selectiva de bioresiduos, sistemas más eficientes de recogida separada, puntos limpios, etc. ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, desde el ámbito local, como decía antes, si queremos implantar según qué tipo de instrumentos, y singularmente tasas de pago por generación, es inevitable, es necesario, es un prerequisito establecer sistemas de recogida individualizada. Por tanto, ya sea como efecto de los instrumentos o por causa de intentar implantar los mismos a escala local, hay una relación muy clara entre los sistemas de recogida y los citados instrumentos. Bueno, pues muchas gracias, Ignasi. Ha sido un regalo tenerte hoy aquí esta mañana dándonos algo de luz en un tema, por supuesto, tan complicado. Gracias y muy buenos días. Gracias. Bueno, y qué complicados, la verdad, son los tecnicismos en materia legislativa. Lo decía el alcalde de Leganés, que si la ley de 2022, que si el Real Decreto del 20, ¿qué me dices de la orden del 23 para calcular el coste de la emisión del efecto invernadero en los vertederos? Así que, ¿qué les parece si metemos todo en una especie como de coctelera? Si lo movemos todo un poco, y mejor que nos cuente las novedades más importantes Vicente Galván López. Miren ustedes, todos sus cargos siempre han estado relacionados con la gestión medioambiental, los residuos, los riesgos ambientales. Ha ocupado diferentes direcciones en Ferrovial, director general de Economía Circular en la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. Hoy es consultor, es profesor y como él es químico, pues le vamos a pedir la fórmula para intentar comprender las principales novedades en el marco legislativo. Así que, Vicente, muy buenos días, adelante. Buenos días y muchas gracias a la Mancomunidad y en especial a Leganés por la invitación. Y es un placer realmente volver a ver muchas caras conocidas, tanto de mi vida profesional en la empresa como cuando estuve en la consejería. Tengo 15 minutos para hablar de la transformación que se ha producido desde el punto de vista legal en la gestión de residuos, centrado en los residuos municipales, con lo cual voy a ir muy rápido. Quiero avisar desde el principio que he hecho una presentación no de 700 páginas, como decía Alberto, pero sí que tiene 50 páginas porque he incluido muchos aspectos que derivan de lo que he detectado que me vienen preguntando habitualmente durante estos 4 últimos años, que es cuando se ha producido el desarrollo normativo. Por lo tanto, hay muchas más respuestas y mucha más información. Yo voy ahora en estos 15 minutos directo y luego atenderé todas las preguntas porque voy a estar aquí hasta el final y tanto cuando estoy aquí en el atril como después, cuando estemos tomando algo, pues me preguntéis lo que queráis porque la verdad es que hay muchas dudas. Y yo suelo terminar últimamente mis informes, como dicen los abogados, salvo mejor opinión fundada en derecho. Porque la verdad es que es un lío de tal magnitud lo que se ha montado, que a veces, por mucho que nos juntamos muchas personas, no somos capaces de encontrar respuestas a algunas de las cuestiones que voy a ir planteando. Bueno, si me pueden ir pasando las transparencias, ya digo que me iré saltando muchas para tener la información y luego he incluido también 2 documentos que elaboré hace ya 3 años, al inicio de todo este camino legislativo, para una de las comunidades autónomas. No tiene copyright, por lo tanto lo puedo repartir, donde están recogidas todas las obligaciones que se afectan a las entidades municipales y también se aportan soluciones, ejemplos, casos de... Ignasi nos ha puesto algunos ejemplos para el impuesto o para la tasa, pero también hay que actuar en recogida, hay que actuar en tratamiento, hay que actuar en planificación, hay que actuar en un montón de cosas y ahí os aporto esa información en una serie de tablas que ya digo que no os voy a exponer evidentemente, pero que las podéis utilizar como guía para cuando tengáis que abordar cada uno de esos aspectos. Sí, si me vais pasando transparencias, vamos a empezar por la ley de residuos. Yo esta
me sirve de enganche con Ignasi. Aquí, que nadie diga yo estoy en una parte solo y no me afecta a lo demás. Me afecta absolutamente a todo, a todos los ayuntamientos que estáis aquí, aunque solamente hagáis la recogida. Todo lo que se va a hablar y que a lo largo de esta jornada os afecta de una forma directa o de una forma indirecta. La forma más directa que vais a ver cómo os afecta es porque vais a tener que cobrar una tasa muy superior a la actual a todos los ciudadanos. Yo vivo en Madrid y voy a ser el primer afectado. Por lo tanto, no es que venga aquí a defender estas tasas o estos impuestos, sino lo que voy a hacer es explicar una ley que exige que eso se haga. Y también os voy a contar cómo es posible reducir esas cantidades si las cosas se hacen bien. Ignasi ya ha contado algunos ejemplos, luego nos van a contar de un consorcio de Cataluña cómo lo están haciendo, o sea que hay formas de hacerlo. No nos asustemos por las cantidades que asustan, sino pensemos cómo podemos reducir esa cantidad para mi municipio y en consecuencia para mis ciudadanos. Para los que lo hagan bien, podremos hacerlo incluso de una forma más reducida, y para los que hagan mal, a lo mejor hay que penalizarlos. Por favor, si me vais pasando. Bueno, lo primero, yo también creo que, como he hecho unas tablas que os decía, tenéis que considerar los aspectos que hay aquí, ¿no? A veces, como os he decir, los árboles no nos dejan ver el bosque, hay que planificar al principio, hay que ir dividiendo dónde tengo que aplicar cada una de las medidas que existen en la práctica, existen casos que me puedo traer y puedo, si solamente hago recogida, pues pensar en cómo hablo de containerización, cómo hablo de vehículos, cómo hablo de puntos limpios, y si hago tratamiento o hago algún tratamiento previo, alguna separación, pues qué puedo hacer en cada una de ellas. Ya digo que en esas tablas que están incluidas en la documentación que se os va a entregar, tendréis ahí ejemplos y casos que se pueden utilizar como material de partida para poder elaborar vuestra propia estrategia, vuestra propia planificación o vuestra selección de contenedores que vayáis a poner en el municipio como consecuencia, por ejemplo, de las nuevas obligaciones que hay en recogida selectiva de textiles, de voluminosos, de biorresiduos, cualquiera de los que están incluidos en la ley. Si vamos pasando, este es un ejemplo de una tabla, de la primera tabla, donde recojo las obligaciones y responsabilidades. Tiene 4 hojas, o sea que hay muchas, porque es verdad, lo han dicho al principio de la ponencia, la nueva ley a quien carga la mayoría de las nuevas obligaciones y responsabilidades es a las entidades locales. Es así, y por lo tanto pues tienen una lista larguísima de cosas que hacer. También hay para otras entidades y para otros agentes que participan en el ciclo de gestión de los residuos, pero la mayoría está para las entidades locales. Si pasáis la siguiente. Bueno, me muevo ahora, ya digo, por no pasarme y que me saquen la tarjeta roja al final, me voy a mover ahora de la ley. Antes estaba hablando de la ley, era una pincelada muy genérica, se han dicho cosas más concretas antes, pero quiero incidir ya en aspectos cuantitativos. Lo primero es un Real Decreto, el 646, que se publicó con anterioridad a la ley, pero que también lo que hacía, como todos el marco jurídico que estamos hablando de la ley y del Real Decreto, es transponer directivas. Se ha dicho anteriormente por parte del ponente previo y de los 2 ponentes previos que es algo que en España teníamos que hacer y que hemos llegado muy tarde. Y una de las cosas que teníamos que haber hecho ya es haber disminuido las cantidades que envían al vertedero con un Real Decreto del 1481 del año 2000, o sea, hace ya 20 años, y no habíamos cumplido los objetivos. Nos ha caído una nueva directiva traspuesta que ya establece unos límites muy claros para unos años. Y también se ha dicho que alguien puede pensar, bueno, los he incumplido y no me ha pasado nada. No ha pasado nada, no es verdad. A España le acaban de abrir un expediente infractor de muchos millones que nos va a costar a todos, y que la ley dice que luego se van a repercutir a las comunidades autónomas, y las comunidades autónomas ya han dicho que se lo van a repercutir a los que hayan causado ese problema, que entre los potenciales causantes pues están evidentemente los ayuntamientos, están las mancomunidades, están los consorcios, están los cabildos, es decir, quien esté gestionando al final un vertedero. ¿Quién nos dice esto? Pues que tenemos que mandar al vertedero de los residuos municipales, y recalco la palabra residuos municipales porque estos límites no son para otro tipo de residuos, porque se ha puesto un foco especial, como decía, en el residuo que se genera en los hogares y que gestionáis en los ayuntamientos. Bueno, pues los objetivos que tenemos son que para el año 2025 al vertedero tienen que ir un 40% de los residuos generados
en el año 2030 un 20% y en el año 2035 un 10%. Estamos, según quien mire las cifras y según lo que nos creamos de las estadísticas que se publican por una parte y por otra, pero en general en España estamos rondando el 50%. Tenemos que llegar al 40%, si no las creemos ya digo que estamos en el 50%, que yo no me las creo, por decirlo todo claro, pero si tenemos que llegar al 40% en el año 2025, el año 2025 está ya a la vuelta. Entonces, bajar un 10%, aunque solo sea ese 10%, va a ser duro, pero bajar del 40 al 20 en otros 5 años y luego del 20 al 10 en otros 5 años, pues sí, desde luego si no hacemos nada no lo vamos a conseguir. Pasadme por favor, y ahora me salto, me salto porque normalmente en todos los foros yo veo que se habla fundamentalmente de la ley, faltaría más. Se habla también en algunos del Real Decreto de Vertederos, por la parte esta que digo de las limitaciones que nos impone, que no son solamente estas, estoy resumiendo mucho, porque los residuos que van a vertedero además tienen que cumplir unas determinadas condiciones que tampoco están cumpliendo ahora y no vamos a entrar en esas cosas a no ser que me hagáis preguntas específicas. Pero sí quiero hablar de esta orden TET 789, que no es ya legislación comunitaria, esto es algo que tenemos en España específicamente. Hay otros países que tienen cosas similares, pero no responde a una transposición de la directiva, sino al desarrollo de la Ley 7/2022. La orden habla específicamente de las cantidades, se llama del coste de las emisiones de gases de efecto invernadero de los vertederos, es decir, de las emisiones del metano que se producen en vertederos como el de Pinto por el mero hecho de colocar materia orgánica en el vertedero. Se descompone por una vía que, como no tiene suficiente aire, pues en vez de transformarse en CO2, que también es un gas de efecto invernadero, pues se transforma en metano. Y ese metano se va a la atmósfera. Y además España tiene una fama especialmente mala porque hemos salido retratados en varios informes internacionales y la Comunidad de Madrid especialmente tiene una fama peor por el vertedero del Ayuntamiento de Madrid, el que corresponde a esos 3 millones que decía antes Antonio, pero también el segundo que sale en la Comunidad de Madrid es Pinto, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que sea ni mejor ni peor, yo creo que hay problemas en todos. Pero por alguna razón estamos en el liderazgo de un liderazgo bastante negativo, así que tenemos obligación de que en Valdemín Gómez y en Pinto, pues en caso concreto de la Comunidad de Madrid me refiero, actuar de forma urgente, necesaria. Pero no solamente porque las emisiones de gases de efectos invernaderos pues estén contribuyendo al calentamiento global, al cambio climático y a todo esto que ahora hablamos también, sino porque desde el 1 de enero de este año pagamos todos por esas emisiones. Y pagamos de una forma, si me pasáis no me paséis todavía, esto se ha hecho de una forma, me atrevo a calificar también de poco científica. En el Ministerio se han determinado 3 flujos de residuos, que son los que están puestos aquí, los residuos tratados bioestabilizados, los del tratamiento mecánico de residuos y los de vertido en masa, que van directamente a vertedero. Entonces, hay que contar en cada instalación, como pueda ser Pinto, por seguir con el ejemplo, habrá que identificar las cantidades de cada uno de esos flujos. Y a cada uno de esos flujos, el Ministerio, en base a una serie de referencias a artículos científicos, digo referencias porque muchos, al menos para mí, ha sido imposible encontrar el original, dicen que, y lo dice el Boletín Oficial del Estado, dice que se generan una cantidad determinada de gases de efecto invernadero, por el artículo 33. Y además, a esa cantidad se le aplica, a esa tonelada emitida, se le aplica un número, un precio, unos euros. Con lo cual, si multiplicamos la cantidad por la emisión por el número, pues nos sale lo que vamos a pagar en una mancomunidad, como es el caso del sur. ¿Qué hace también la orden? La orden te dice, muy bien, eso es lo que emites si lo haces así, pero tú puedes adoptar medidas para no pagar tanto. Y las medidas son de 2 tipos, que no voy a entrar, lo tenéis en las siguientes transparencias. Son medidas de captura, es decir, si yo hago una buena cubrición del vertedero, establezco una buena red de captación del biogás y lo llevo a unos motores o a un upgrading para hacer biometano e inyectarlo en red, eso me va a reducir. Y si además
soy capaz de valorizar ese gas que capturo, pues también me va a reducir. O sea que se parte de un tope muy alto y la orden lo que hace es ir estableciendo una serie de criterios también subjetivos, pero son factores correctores que todos son menores que 1, con lo cual si multiplicas por 0,8, pues un 20% que te has ahorrado. Si multiplicas por 0,6, pues un 40% que te has ahorrado. Si me pasáis ahora sí varias transparencias, bueno, aquí están las fórmulas, no hay que hacer integrales, pero casi para llegar hasta el final. Seguid pasando, por favor. Aquí, no, esa, la última. Eso es lo que me interesa transmitir. Existen oportunidades para recuperar los costes de las emisiones. ¿Por qué? Porque a diferencia del impuesto, que como ha dicho antes Ignasi, no se ha hecho finalista nada más que en Cataluña, estas cantidades las tiene que recaudar la mancomunidad. No van al Estado, que luego vuelven a Hacienda de la Comunidad de Madrid, que Hacienda te lo distribuye o no te lo distribuye, sino que aquí el recaudador es la mancomunidad. Y la mancomunidad está obligada, según la orden, a hacer un proyecto para mejorar esas emisiones. O sea, el dinero sí que tiene carácter finalista. Se tiene que usar para actuaciones en las instalaciones que reduzcan las cantidades. Por lo tanto, la gestión es propia. Ese proyecto se lleva a la Comunidad de Madrid, en este caso una consejería que lo tiene que aprobar, y ese dinero se genera. ¿Cuáles son las oportunidades? Evidentemente, mejorar los sellados y las cláusulas. Cuanto mejor la tengo, no es lo mismo hacer un sellado, todos lo sabemos, con tierra, aunque sea compactada, con arcilla, que con lámina. La lámina cuesta más, pero es que ahora voy a tener dinero. Con lo cual, se supone que al año siguiente, si yo empiezo a hacer esas capturas, no solamente es que voy a tener más biogás para poderlo utilizar en un motor y generar energía que a su vez me va a generar ingresos, sino que también voy a poder aplicar esos coeficientes reductores que comentaba antes y, por lo tanto, la cantidad que voy a repercutir a mis ciudadanos va a ser mejor. Puedo valorizar el gas de dos formas, con producción de electricidad y producción de biometano, porque el gas se va a seguir generando mientras tengamos residuos allí. Y el Ministerio ha hecho una calculadora, que la pongo ahí también, donde cliqueando pues podéis hacer una estimación rápida de cuánto voy a pagar en función de eso. Así que yo creo que hay que verlo en positivo, hay que ponerse a trabajar en esos proyectos para que en el año 2026 se traduzca en un menor impuesto o una menor transmisión de una carga o de una tasa a los ciudadanos. Oportunidades hay y las soluciones están claramente identificadas, así que es cuestión de trabajo. Si me pasáis, voy a la última, por irme ajustando al tiempo. Hay otra orden que también se desconoce, también es una orden que deriva del desarrollo de la ley de residuos y que no tiene una contrapartida en una directiva comunitaria. Y lo que también os he resumido ahí lo que dice, pero voy a explicarlo. Básicamente esta va orientada a la materia orgánica. Y llego a la conclusión, si os estáis dando cuenta a lo largo de todas las presentaciones que hemos ido haciendo, aquí el malo de la película es la materia orgánica. La materia orgánica, que viene a representar en números redondos 40%, Ricardo, que está por ahí, me dirá que está cayendo, pero bueno, luego lo hablamos en el debate. Pero es cierto que la materia orgánica es la que nos da un montón de problemas. Huele, si la dejamos en los contenedores mucho, ensucia todo, ensucia no solamente el camión de recogida, ensucia los equipos que están en la planta de tratamiento y también deteriora otros materiales que no se pueden separar bien porque se pegan y entonces pues el óptico o el separador, el balístico no consigue separarlo y en consecuencia no se puede reciclar, que es el objetivo que hablábamos antes. Entonces la materia orgánica, estoy totalmente de acuerdo, es el objetivo. Tenemos que conseguir que vaya de una forma separada como bioresiduo, artículo 28, si no recuerdo mal, de la ley, con un porcentaje de impropios, recuerdo, menor al 20%, y esa materia orgánica pues la destinaremos a biopinto o a hacer compost. Pero si no somos capaces de hacer eso, si no somos capaces de eso, lo que nos va a pasar es que nos van a empezar a aplicar lo que pone esta orden. Y esta orden lo que establece es también, en función del tipo de residuo y del tipo de materia orgánica, un procedimiento para decir esa materia orgánica que finalmente va a acabar en el vertedero está bien estabilizada. Y eso significa, está en una situación que no va a emitir metano, que es un poco contradictorio con lo anterior, pero como si está bien estabilizada no emitirá metano, pero tampoco lisiviará
o lixiviará menos y en consecuencia se generarán menos lixiviados y tendremos menos coste de tratamiento de lixiviados. Entonces, lo que está haciendo Europa y lo que está haciendo el Ministerio es hacer un cerco a la materia orgánica. Y el cerco y la promoción de actuaciones para evitar la materia orgánica se traduce en dinero. Te pongo primero un impuesto, te pongo después un coste a sociedad GEIS y luego te digo que la materia orgánica que finalmente llegue después de todo lo que hayas hecho tiene que estar estabilizada. ¿Y eso qué implica? Implica que las plantas de tratamiento mecánico y biológico que tenemos en general en España, pero en particular en Madrid y en la mancomunidad, no van a ser capaces de hacer esa estabilización. O sea que con los medios que tenemos no podemos cumplir la orden. ¿Eso qué requiere? Yo creo que en este caso, Antonio, estáis en una buena situación. Ya sé que es consecuencia de muchos años malos, pero como vais a hacer una instalación nueva, es obligatorio por ley que incluyáis las tecnologías disponibles para poder conseguir una materia orgánica estabilizada con los requisitos que exige la orden esta y al mismo tiempo, pues si ya metéis la parte anterior de la orden 789 con la materia orgánica que va a vertedero y cumplimos los objetivos del 40-20-10, pues la mancomunidad tiene realmente la oportunidad, y no lo digo porque esté aquí o porque sea madrileño o porque haya estado en la consejería, sino porque sois los que estáis ahora más avanzados para construir unas nuevas instalaciones que den cumplimiento a todo el nuevo marco normativo, sin olvidar, y con esto termino, la importancia de la recogida, porque no quiero que nadie de los que estamos aquí sentados piense, bueno, como yo solamente hago recogida, este es un problema de Antonio y su equipo, el que nos ha presentado, para luego cuando lleguen a las instalaciones del Pinto. Es una responsabilidad de los ciudadanos separar bien el origen, es una responsabilidad de las entidades que hacen la recogida y es una responsabilidad también de las entidades que hacen el tratamiento final en este nuevo marco normativo que no es nada fácil. Así que muchas gracias. ¿Qué es lo que más te preguntan habitualmente? Bueno, pues me preguntan dos o tres cosas importantes. Una de ellas es cómo tengo que aplicar el impuesto del vertido en mi caso concreto. He hecho 5 informes en estos 2 últimos años, tediosos, aburridos, con varias normativas puestas. El alcalde decía al principio que la ley tiene 160 páginas. Yo he contado que realmente en los últimos 4 años hay 600 páginas de Boletín Oficial de Estado de normativas relacionadas con residuos. Eso ya es desmotivante al principio. Pero bueno, pues me preguntan por el impuesto que se aplica, no en casos concretos, aunque alguna situación hay que afecta a las mancomunidades, que son, por ejemplo, los códigos RER de los residuos que se recogen en los hospitales, pero que son de las cafeterías. ¿Qué impuesto tienen que pagar? Porque por el decreto de la Comunidad de Madrid tienen que ir directos a vertedero a incineración. Entonces estarían exentos, pero claro, no hay forma de saberlo, tienen el mismo código LER que el que ponemos en otro contenedor. Entonces, pues esa es una consulta que me hicieron. Otra, las latas que se recogen en la planta de envases de aquí no van directamente al fundidor final, pasan por una serie de etapas intermedias donde además se juntan con otros flujos de aluminios o de hierros. Entonces, cuando llega a la parte final, ¿dónde es la instalación finalista? Y habrá opiniones distintas, porque la instalación finalista está exenta. Pero si no eres finalista, entonces ¿cuánto pagas? ¿10, 15? Porque es un residuo municipal o es un residuo. Respuesta de Hacienda, pesáis cada camión. Lo separáis y así sabréis, una parte la paga uno y otro la paga otro. Todos los que nos dedicamos a esto sabemos que eso es absolutamente inviable. Andar pesando cada camión por separado lo que viene de la fracción municipal, de lo que viene de la fracción comercial y de lo que viene de la fracción industrial es absolutamente inviable. Cuando además en destino no te están pidiendo que hagas esa diferenciación. Y luego ya, pues, interpretaciones sobre lo que es valorización material, lo que es valorización energética, las nuevas tecnologías de plasma, pirólisis, gasificación y demás son valorización material, son energéticas. Si usas como combustible el producto obtenido donde lo tienes que usar, en la primera etapa, en la última, lo digo porque como en la Mancomunidad del Sur también se ha hablado de estas nuevas tecnologías, pues eso es muy importante,
Si es valorización material no va a pagar, si es valorización energética va a pagar, ¿eh? Con lo cual el business plan que haces pues te lo trastoca. Bueno, por ir muy rápido. Nada más, pues entonces es que está muy claro, pues no se ha entendido nada. Bueno, lo he dicho, tendremos ocasión de hablar seguro y alguien se atreverá a preguntar en petit comité lo que no quiere decir en público. Así que a vuestra disposición. Muchas gracias. Bueno, pues con tanto número, decía que solo os queda por hacer integrales casi para tanta fórmula y tanta normativa, llega la mejor combinación numérica. ¿Qué hora tenemos? ¿Las 11 y 8 minutos? Bueno, pues ¿os parece que la hora del café? Hacemos una pequeña pausa para coger fuerza. Si os parece, hacemos esa pausa y comenzamos a las 12 en punto. Tenéis ahora tiempo de hacer esas preguntas, los que han sido más tímidos, con los ponentes. Y si os parece, nos vemos aquí a las 11:55. Empezamos a sentarnos y a las 12 en punto, como la Cenicienta, arrancamos de nuevo. Venga.